para bendecirlo y para regocijarnos en su presencia. Amén. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en esta semana? El hecho de tener vida ya es un motivo para estar agradecido con Él y para darle a Él toda la gloria. Amén. La semana que acaba de terminar ha estado llena de noticias acerca de la realeza. Por un lado tuvimos la visita del presidente a España, donde fue motivo de mucha información y de muchos comentarios, porque alguien de la comitiva rompió la etiqueta para esta clase de protocolos, diciendo que tenía soberanía sobre su cuerpo. Pero además, ayer fue la coronación del rey de Inglaterra, Carlos III. Así que nos hemos dado cuenta de cómo es toda una coronación de un rey, todo el protocolo que se sigue, los actos de consagración de este rey, entonces, para que gobierne estas naciones. Y allí podemos hacer entonces un contraste en lo que es este rey y el rey del universo. Parte de la proclamación que se hace en estas coronaciones es: Dios bendiga al rey, larga vida al rey. Carlos III se esperó muchos años para ser coronado rey. Y a medida que pasaba el tiempo se pensaba que posiblemente no iba a ocupar ese cargo. Pero para Dios todo tiene su tiempo. Y eso hace parte de la historia bíblica, porque cuando Dios irrumpe en la historia, lo hace también porque llegó el tiempo. Si ha estado leyendo los devocionales, se da cuenta que nos habla de la administración del tiempo de Dios. Y Marcos también nos presenta en la agenda del capítulo hoy que para Dios también llegó el tiempo en que tenía que manifestarse como el Rey, como el Mesías de una manera pública. Vamos a ver entonces qué contraste podemos hacer entre la coronación de Carlos III y Jesús. Cómo nos muestra el texto las grandes diferencias. Pero del que hablamos hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Realeza. Veamos entonces cómo es esa realeza de Jesús. Marcos capítulo 11, vamos a leer del verso 1 al verso 11. Cuando lo tenga, le invito a estar en pie y lo leemos de manera antifonal. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, hasta llegar al versículo 11. Marcos capítulo 11, del 1 al 11. ¿Listo? Versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y si alguien os dijese, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y uno de los que estaba allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él.
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Que el Señor añada una bendición más por medio de la palabra. El título que le he colocado a esto es Entrega Total. Creo que esta narración, una de las cosas que quiere decirnos en este tiempo como iglesia, en primer lugar es que ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Cuál es el concepto que tengo de Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestros corazones? Y cuando respondo a esa pregunta, me lleva entonces a decir cuál es mi actitud hacia Él, de acuerdo al lugar que puede ocupar. Y es allí entonces donde, si reconozco que Jesús es Rey y nosotros somos sus siervos, tenemos que tener una entrega total. Y el texto nos va a mostrar que esa entrega total es obediencia, nos va a mostrar que esa entrega total es servicio y nos va a mostrar que esa entrega total es adoración. Reconocer a Jesús como Rey y Salvador exige una entrega total en obediencia, servicio y adoración de nuestras partes. El domingo pasado entonces miramos a un hombre ciego que levanta un grito de esperanza y dentro de ese grito de esperanza lo que dice Jesús, hijo de David, ¿qué le decía? Ten misericordia de mí. Ahí es un solo hombre que muchos tratan de acallar, pero él sigue insistiendo y ese grito de esperanza tiene una respuesta porque Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús le devuelve la vista y nos hacían algo de énfasis en el sentido que este hombre seguramente siguió a Jesús por el camino, dando voces, pero ya no de esperanza, sino de adoración y exaltación, reconociendo quién era Jesús. El escenario ahora es totalmente distinto, porque no es un solo hombre el que está gritando con ese grito de esperanza, sino que es una multitud que va a enfatizar Hosana, que significa sálvanos ahora. Así que el grito de esperanza de una persona se vuelve el grito de esperanza de una multitud que necesita ser salvada, que necesita un Salvador que vaya más allá de lo económico, de lo político, de lo social, que abarque la salvación de la persona de una manera integral. Ningún rey en la tierra puede hacer eso, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores sí lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Marcos entonces nos va a llevar a través de este relato a recordarnos los eventos históricos. Nos va a llevar a confiar en la palabra de Dios y a estar seguro que ella se cumple. Que como Jesús ha dicho en otros pasajes de las Escrituras, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. El relato nos va a mostrar la deidad de Jesús y cómo la gente responde a esa deidad. Pero también nos va a mostrar la humanidad y su humildad al descender a esta tierra. ¿Por qué tenemos que tener una entrega total a Jesús en obediencia, en servicio y adoración? Si miramos el contexto de Marcos capítulo 8, 29, ante la pregunta de Jesús,
¿quién dicen los hombres que soy yo o la gente que soy yo? Y las respuestas que ellos dan, vamos a encontrar entonces que si Jesús, siendo Dios, se entregó todo por nosotros, nuestra respuesta a Él también tiene que ser una entrega total. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios hecho hombre, lo entregó todo. ¿Cuántos creen eso? El relato de Marcos entonces nos va a mostrar eso. El Evangelio de Marcos tiene un título y dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el principio Marcos nos está diciendo, voy a hablarles del Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios vino con un propósito para llevarnos al arrepentimiento y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero va mucho más allá. Empieza entonces a destaparse el secreto mesiánico en boca de los demonios que lo reconocen como el Hijo de Dios, pero Jesús no les deja hablar. Vamos a encontrar en varios actos que se levanta la pregunta, ¿quién es este? Y dentro de esa pregunta, los milagros, las enseñanzas, las liberaciones, las sanidades van dando respuesta. Jesús es el que tiene poder sobre los vientos, el mar le obedecen. Jesús tiene poder sobre los demonios. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre la enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Ese poder sigue vigente. Y Marcos va revelando la naturaleza del Hijo y tiene poder para perdonar pecados. Y cuando los judíos comienzan a decirle, el único que puede perdonar pecados es Dios, Jesús viene y lo confronta y le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Cuántos han sido perdonados en esta mañana? A Él sea la gloria. Y vamos a encontrar entonces que Jesús lo entregó todo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, vino a la tierra. Y aquí vamos a ver parte de esa humildad. Si pudieron notar entonces las noticias y el desfile de Carlos III ayer, pudiesen notar también la pompa, la grandeza, el destello de riquezas. Creo que fueron unos 600 millones de euros, nada más para ese acto que duró unas cuantas horas en gasto. ¿Cuánto se gastó Jesús en su profesión para entrar a Jerusalén? Humildad. Los reyes en el tiempo de Cristo viajaban en coches, arrastrados por caballos. Su comitiva iba en caballos. ¿En qué va la de Jesús? A pie. ¿Y él montado sobre qué? Un pollino de asna. El rey se humilla, se identifica con nosotros. Jesús en este caso es el rey del populacho. Ese que quiere un cambio, que está cansado de la injusticia, que espera libertad, que está cansado de la opresión, pero que viene a producir un cambio, no tanto en el sistema, sino en la persona y en el corazón de cada uno de nosotros. Hace una entrega total por nosotros. El perdonador de pecados, el liberador de demonios, el que tiene y enseña con autoridad, se humilla y lo va a hacer porque este es el comienzo y el camino a la cruz. A partir de ese momento, si antes los judíos querían matarle, aquí la determinación es firme para acabar con su vida. Su entronación no va a ser entonces en una abadía. Su entronación va a ser en la cruz con el título, este es el Rey de los judíos. Pero desde la cruz
cuando allí es levantado, es el triunfo de Él, porque hace posible que todas las fuerzas de las tinieblas, del diablo, del pecado y de la muerte sean derrotados por su triunfo en la cruz del Calvario cuando dice consumado es. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Cuánto se gloria en esa verdad? Cristo es nuestro Rey. El Rey que lo entregó todo por nosotros, que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en su condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él lo entregó todo, ¿qué espera entonces de sus seguidores? Una entrega total. Marcos en su relato nos va a mostrar cómo esa entrega total se va dando en cada uno de los seguidores de Jesús. Y lo primero que vamos a encontrar es esa entrega en obediencia. Vuelva a fijar sus ojos ahí en el texto. Los primeros 5 versículos nos van a narrar, entonces dice, cuando se acercaban, ¿a dónde se acercaban? A Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Se dice que estaba a una distancia más o menos de 2 a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué hace Jesús allí? El versículo 1 nos va a decir que envía ¿a quién? A 2 de sus discípulos. Marcos ni los demás evangelios nos dan los nombres de estos discípulos, pero son 2 que van en representación de todos. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguno os dijere, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, que luego lo devolverá. Versículo 4 dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recondo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Hay una ubicación geográfica porque Marco nos va a decir de dónde envía a Jesús, dónde se encuentra el pollino. Y luego entonces Jesús da la orden, un mandamiento a los discípulos de ir a buscar este animal. Note los detalles que Marco nos presenta allí, porque Jesús se anticipa a los hechos. Algunos críticos han dicho que de pronto ya tenía un acuerdo entonces con esta familia dueña del pollino. Posiblemente, no es algo que podemos descartar. Pero creo que más allá, lo que Marco trata de decir no es el conocimiento que Jesús tiene. Era Dios, la naturaleza divina estaba en él y como Dios es omnisciente, lo conoce todo. Era Dios, es el creador y conoce también su creación. Era Dios y nos va a decir entonces la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Todas las almas son del Señor. Así que los detalles de Marco nos va a decir, van a hallar un pollino atado. Ese pollino ningún hombre lo ha montado antes. Ellos deben desatarlo y traérselo. Alguien o algunos les van a preguntar por qué hacen eso y Jesús de una vez le dice la respuesta que deben de dar. Los discípulos no cuestionan a Jesús en todo lo que le está diciendo. Ya no tienen en su mente la pregunta, ¿quién es este? Porque ahora saben que Jesús es el Mesías. Ya Pedro lo ha confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos saben que es el Hijo de Dios. Saben que en otras ocasiones Jesús también ha revelado lo que hay en sus corazones. No hay duda acerca de quién es Jesús. No hay duda de que lo que Jesús les ha dicho va a acontecer y van en obediencia a hacer lo que Jesús le manda. Cuando reconocemos a Jesús como el Rey de nuestras vidas, debemos estar dispuestos a obedecerle en todo. Dígale a la persona que está a su lado, Dios espera de ti obediencia en todo.
Señor entonces muestra su omnisciencia, su preconocimiento de todas las cosas. Y ellos solamente aquí están obedeciendo a lo que el Señor manda. Han reconocido que es el Hijo del Hombre que perdona pecado. Han confesado a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y los discípulos van y obedecen a lo que Jesús manda. La omnisciencia del Señor se va a notar en el hecho de cómo acontecen o se desenvuelven los acontecimientos. El versículo 4 viene y nos narra: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recordo del camino, es decir, que el pollino estaba atado en la calle. ¿Qué hacen los discípulos? Obedecen, desatan el pollino. ¿Qué ocurre inmediatamente? Los que están allí le preguntan: ¿qué hacéis desatando el pollino? La obediencia. Cuando creo la palabra de Dios, la fe se pone en acción cuando obedecemos. No basta con decir creo, pero la fe nos tiene que llevar entonces a obedecer, a hacer lo que Dios manda. Nos congregamos porque tenemos la esperanza de que el Señor viene otra vez. ¿Cuánto la tienen? Nos congregamos sabiendo que la resurrección es un hecho real. Nos congregamos sabiendo que el Señor ha dicho: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué pasa? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Como decía la pastora, nos congregamos en armonía porque sabemos que el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta mañana? Estamos gozando de esa vida eterna. Y en este instante entonces se puede decir que estamos viendo un destello de la eternidad en nosotros al congregarnos. Porque Dios, el Eterno, está aquí entre nosotros. Los discípulos obedecen porque es resultado de creer en quién es Jesús. La obediencia tiene ese elemento. Si confío en Jesús, si creo quién es Él, esa confianza se tiene que traducir en obediencia. Si ellos en aquel tiempo obedecieron, ¿cuánto más nosotros en este tiempo debemos de obedecerle? Porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, porque hemos experimentado el poder de su amor, de su gracia, de su misericordia, porque hoy tenemos paz para con Dios. ¿Cuánto tienen esa paz? El reconocimiento de Jesús como Rey y Salvador nos lleva a obedecerle de una manera total. Esta obediencia se fundamenta en lo que Él es, el Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el Creador, el Omnisciente, el Dios Todopoderoso. Esta obediencia se basa en que su palabra es verdad, que lo que Jesús dice es verdad. ¿Cuánto creen lo que Jesús dice? Su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, pero ella no pasará. En segundo lugar, la entrega total tiene que ser en el servicio. Y aquí vamos a mirar cómo Marcos, entonces, a través de estos personajes, nos muestra lo que es ese servicio total al Señor. Un servicio sin reserva, un servicio sin reclamos, un servicio sin quejas, un servicio motivado por lo que Él es. Si reconozco quién es Jesús, entonces voy a servirle. Los versículos 6, 7 y 8 nos van a mostrar esa entrega total en el servicio. Ellos entonces le dijeron como Jesús, ¿le qué? Le había mandado, y los otros, ¿qué hacen?
los dejaron. Versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús. ¿Qué hacen ellos? Echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos que tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino. ¿Qué hacen los dueños del pollino? ¿Ponen resistencia para que se lo lleven? No. ¿Por qué? Seguramente conocían a Jesús, habían visto sus milagros. Hace poco, según el Evangelio de Juan, había resucitado a Lázaro. Así que Betania, eso y a Jerusalén, conocía toda la historia del poder que tenía Jesús. Pero acá vemos entonces que todas las cosas están al servicio de Dios. ¿Se han notado las características del pollino? ¿Cómo era este animal? ¿Alguien lo había montado antes? ¿Qué pasa con un animal así si alguien lo monta por primera vez? Los que tienen experiencia del campo saben entonces que podía corcovear, ¿no? Y acá miramos que el pollino no pone resistencia para que lo lleve y tampoco pone resistencia cuando colocan los mantos sobre él y cuando Jesús monta sobre él. Jesús no pasó ahí horas mostrando que él podía amansar el pollino. Los discípulos no pasan tiempo tampoco para echar sus mantos sobre él. No tiene montura. Pero miramos el servicio también acá en esa expresión, cómo los discípulos se despojan de sus mantos para echarlos sobre el pollino para que Jesús monte sobre él. Un servicio que nos muestra que todo lo que tenemos y todo lo que hay en la creación está al servicio de Dios. Aún las cosas que de pronto consideramos como malas. En Egipto, las plagas que el Señor envió, cada uno de esos mosquitos de piojo estaba a su servicio para traer juicios sobre Egipto. El virus que produjeron acerca del COVID, sea que lo haya resultado de un laboratorio, sea que haya sido una infección transmitida por un animal, algo tan insignificante. También está al servicio de Dios para recordarnos que Él reina sobre los hijos de los hombres, que la vida y la muerte están en sus manos. Aún la cosa más pequeña está al servicio de Dios. Y aquí los discípulos nos van a entregar que aún sus mantos, si el Señor los necesita en algún momento, están para su servicio. Los dueños del asno saben que ese animal está allí, pero está para el servicio del Señor cuando Él lo necesite. El animal mismo se somete al señorío de Cristo sin corcovear, sin ser domesticado, y deja que Jesús lo monte porque reconoce que Jesús es su creador, ese es el Señor del universo. ¿Cuánto lo bendicen esta mañana? ¿Cuánto le dan gloria? Él es el creador, es el Señor y es el dueño de cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, le pertenece al Señor. ¿Reconoce usted el señorío de Dios en eso? En momentos Dios te va a pedir que te despojes de algo que no te duela, porque Él te lo dio y lo usa cuando quiere. Puede ser que te toque despojarte de un vestido para dárselo a alguien que está necesitado. Puede que te toque despojarte de un par de calzados.
Puede hacer que en un momento te tengas que quitar lo único que tienes para comer y dárselo a otro. Pero si el Señor te guía a hacerlo, no se lo niegues, porque Él es tu proveedor, Él es tu Señor, Él es tu sustentador. ¿Cuánto lo creen? Entrega total, un servicio sin reserva. Jesús dio el ejemplo lavando los pies a los discípulos y luego le dice, ustedes tienen que hacer lo que yo he hecho porque ejemplo les he dado. La entrega total entonces es una entrega sin reserva que nos lleva a servir también al Señor sin reserva. Y aquí el Señor muestra su humildad. Pero también el texto nos va a presentar ecos del Antiguo Testamento y tiene mucha relación desde el Génesis porque nos va a mostrar que cuando Jacob bendice a sus hijos, hablando de Judá en el capítulo 49 de Génesis, versículos 8 al 11 va a decir, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en a servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, te encorvarás, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silot. Y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid de su pollino y a la cepa del hijo de asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Metafóricamente está hablando acerca del sacrificio de Cristo, apuntando a lo que va a ocurrir a este descendiente de Judá. Y tradicionalmente se ha interpretado Silot como la imagen de Jesús, el misterio que estaba oculto pero que es revelado con él. Tal vez Jacob no alcanza a entender todo lo que eso significa, pero inspirado por el Espíritu de Dios, guiado por hace esta profecía sobre su hijo que llegará a ser la cabeza del pueblo de Israel. Y de su descendencia entonces viene el Cristo. Y ahora este Cristo está montado sobre un pollino de asna y se dirige a Jerusalén para entregar su vida por nosotros. Más adelante en el Salmo 72, el versículo 8 también va a hablarnos de David, descendiente de la tribu de Judá. Va a decir, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, sus enemigos lamerán el polvo. Versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Con el conocimiento que tenemos, entonces nosotros servimos porque reconocemos quién es Jesús. Pero el hecho de que todas las naciones le sirvan, en cierto sentido, es porque van a ser sometidas también para que reconozcan al Señor en todo su esplendor. Hay un reconocimiento de Jesús como el Señor, como el Creador, en todos los seres de la naturaleza, en el animal, en los dueños del animal, en los discípulos y una entrega total a Él. Jesús está haciendo el cumplimiento de la profecía y otra vez acá el cumplimiento de la palabra que nos tiene que llevar a confiar que esa palabra es verdad, que todo lo que ella contiene es verdad. Zacarías 9:9 ya había dicho, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. ¿No le parece eso maravilloso? Más de 5 siglos atrás Zacarías lo había profetizado, lo había anunciado y ahora en Cristo se está cumpliendo
al pie de la letra. Grábese eso en su corazón. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Cuando ve todo lo que está aconteciendo en el mundo, cuando ve todas las locuras que se dan, su confianza no tiene que estar allí. Su confianza tiene que estar en que la palabra de Dios se tiene que cumplir y que el Señor es fiel a su pueblo para guardarlo, para librarlo de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Cuántos confían en esa palabra? Nuestra confianza no puede estar en el hombre. Nuestra confianza no puede estar en el sistema, porque fracasamos. Pero si nuestra confianza está en el Señor, permanecemos así como Él permanece para siempre. ¿Cuántos se glorían en eso? ¿Cuántos se gozan en esa verdad? Eso es lo que te tiene que llenar de alegría y de júbilo y de llevarle a servir al Señor, a pesar de... Porque Él es fiel, su palabra es fiel, porque Él es verdad y su palabra es la verdad. Entrega total y en servicio. Cuando reconozco quién es Cristo, debo de tener todas mis cosas, mi vida, mi ser y lo que poseo al servicio de Dios. Eso habla de la disposición que debemos de tener entonces cuando se hacen los devocionales en casa, cuando se acuerda entonces un devocional de mañana en alguno de los hogares, una tarde de compartimiento, cuando abrimos nuestras puertas para que nuestros vecinos puedan llegar y compartir juntamente con nosotros la palabra de Dios. Cuando me dispongo cada miércoles y saco el tiempo para estar entonces en el culto de los 120, allí se refleja esa entrega total, esa disposición. Cuando no vengo solo y traigo a alguien al servicio para que escuche la palabra de Dios, allí está esa entrega total en el servicio. Pero más de estos. El texto también nos va a mostrar que la entrega total tiene que ser en adoración. El relato de Marcos nos va llevando a un clímax. Es como una progresión que llega a un punto culminante donde Jesús es proclamado rey. No importa si viene montado en un pollino de asna, ni si ellos entendían que ese era el cumplimiento de la profecía de Zacarías, pero en su boca está un grito de esperanza, también pidiendo auxilio, pero también de exaltación y reconociendo que Cristo es el Rey esperado durante mucho tiempo, que entra triunfante a la ciudad y que su salvación con Él ha llegado. Los versículos 9 nos van a decir, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, ¿qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora Cristo está en su corazón, y si Cristo está en usted, tiene vida, tiene salvación, tiene perdón, tienes paz. ¿Qué más quieres? Eso no te lo da el mundo, eso no te lo da el sistema, te lo da el que vive por los siglos de los siglos. Ese grito de hosana se hace realidad en nosotros cuando aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador nuestro, cuando lo reconocemos como ese que vino para darnos vida y vida abundante. Para ellos ese era un grito de esperanza. Para nosotros es una realidad, porque hemos creído y confiado en el Señor. El versículo 10 va a decir, bendito el Rey de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Y Jesús entra a Jerusalén, entra en el templo y mira todas las cosas, y Marco nos va a dejar en punto suspensivo para decirnos luego qué pasa. Pero es la mirada del Rey, observando cómo está el lugar de adoración. Es la mirada del Rey, como si examinara cada uno de nuestros corazones para ver
¿qué clase de adoración le damos? El pueblo ve en Jesús el cumplimiento, la esperanza mesiánica. Jesús para ello es el rey que viene para salvarlos de la opresión del imperio romano. Están esperando un rey político, pero Jesús va más allá de la política, Jesús va más allá de la economía, Jesús va más allá de tu situación social. Jesús viene como rey para ministrarnos al ser humano de una manera integral. ¿Cuántos están completos en el Señor? ¿Se ha leído los devocionales de esta semana? Desde que entramos en el libro de Efesios se nos ha dicho que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También vio el énfasis en algunos de esos devocionales donde se nos dice que Él es la plenitud de la iglesia. Cristo está pleno en nosotros, pero de la misma manera nosotros estamos plenos en Él. ¿Cuántos se gozan en esa verdad? ¿Entendemos esa verdad? La iglesia, a pesar de todo lo imperfecto que nosotros somos, es la plenitud de Cristo, porque le está diciendo que su obra no fracasó, que su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, fue un grito de victoria frente al pecado, contra el diablo y contra la muerte, y por eso hoy usted está aquí sentado en este lugar y yo estoy aquí parado hablando acerca del que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Ese grito de Hosana es un pedido de auxilio, sálvanos, pero también se constituyó en una expresión de alabanza, de adoración. Marcos Barriento hace una interpretación de este pasaje en su canción Hosana, que puede oír y puede mirar, ¿no? Como él, a través de esta canción, pide que los cielos se abran, se rompan para que llegue esa bendición, pero también exalta a Jesucristo como el Señor de señores, el Salvador. Y ese es el grito de adoración que tiene que estar en nosotros. Cristo es tu Salvador, Cristo es nuestro Señor. ¿Cuánto lo creen? Dígale a la persona que está a su lado, Cristo es tu Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey y vive por los siglos de los siglos. ¿Lo cree? Adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo fiel que es el Señor con su vida y con mi vida, porque vino a entronarse en nuestros corazones. El reino de Dios se estableció, el reino de Dios sigue creciendo y nosotros hacemos parte de ese reino. Jesús es el cumplimiento de la esperanza mesiánica. Jesús es el Rey de paz que viene para morar en nuestros corazones. Una entrega total en adoración demanda también el Señor de nosotros. Jesús visita la ciudad y visita el templo. Se leyó los últimos devocionales, especialmente los versículos que hemos aprendido últimamente de Efesios capítulo 2, 19. Donde nos recuerda que ahora somos un edificio de Dios, una morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en nosotros. Y lo dinámico de este capítulo 2 de Efesios aparte es el hecho que cada uno de nosotros encaja allí como una piedra viva que Dios coloca en su lugar para hacer parte de ese templo. Y cada miembro que se añade sigue siendo parte de ese templo.
Pero lo más importante de eso es que Dios viene a morar con su Espíritu en cada uno de nosotros y en la iglesia como templo de Él. Efesios nos tiene que abrir en ese sentido nuestros ojos espirituales para entender y comprender lo que significa que Cristo sea el Rey de nuestras vidas. Y nos tiene que llevar a eso, a una entrega total en adoración. Porque por gracia somos salvos. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. El Dios que nos ha creado para buenas obras, pero obras que Él ya ha dispuesto de antemano para que andemos en ella. El Dios que nos ha revelado el misterio oculto durante mucho tiempo, pero que ahora ha sido revelado y nos recuerda que usted y yo hacemos parte de la familia de Dios, del edificio de Dios, y que Él nos ha hecho salvo a nosotros para que le adoremos, para la alabanza de la gloria, de su gloria, para la alabanza de su gracia. ¿Cuántos le bendicen? Aquí encontramos que esta gente lo proclama: bendito el reino de nuestro Padre David, hosana en las alturas. ¿Cuál es tu adoración a Dios? ¿Estamos invirtiendo tiempo en esa adoración? El culto es una muestra de esa adoración congregacional, pero también en mi espacio individual, ¿qué tiempo estoy dedicando a contemplar la hermosura de su santidad? ¿Cuánto me deleito en ese Dios que me ha salvado? Y este hosana es tomado del Salmo 118. Y puede leerlo ahí en la mitad de la escritura, cómo este salmo exalta a Dios, lo glorifica, lo da a conocer. Y vamos a finalizar esta meditación con ese salmo y quiero que se coloque sobre sus pies, con ese salmo abierto allí. Porque nos hace un llamado a esa adoración total que cada uno de nosotros debe de tener. ¿Cómo inicia el versículo 1? ¿Qué tal si lo decimos todos entonces? Alabad a Jehová porque Él es ¿qué? Porque para siempre es su misericordia. Ahora dígalo otra vez. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. ¿Para cuántos Dios ha sido misericordioso? El salmista acá dice: desde la angustia invoqué a Jad y me respondió Jad, poniéndome en lugar espacioso. Versículo 6, que confiesa él: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos creen esa palabra? Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová
yo las destruiré. Me rodearon como abejas y se enardecieron como fuego de espino, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaron con violencia para que yo cayese, pero me ayudó Jehová. 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jad, y él me ha sido por salvación. ¿Cuánto lo creen? Y aquí viene esta explosión que tiene que estar en cada uno de nosotros. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda del justo. La diestra de Jehová hace proeza, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentía. Versículo 17, confiéselo con toda su fuerza porque dice, no temeré, sino que viviré y contaré la obra de Jad. ¿Cuánto lo creen? Me castigó gravemente Jad, mas no me entregó la muerte. Abrid las puertas de la justicia y entrará por ellas. Alabad a Jad. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán lo justo. Alabad a Jad porque me ha oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángel. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Versículo 25, que es lo que ellos están diciendo allá. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerda a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo alaban y lo bendicen en esta mañana? Entrega total por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Obediencia, servicio y adoración demuestra que reconocemos a Jesús como el Rey y Salvador nuestro. ¿Para cuántos Él es el Rey? Incline su rostro y adórele en esta mañana. Si todavía no has reconocido a Jesús como el Señor, como el Salvador, es la oportunidad para que lo hagas. Y le digas, yo quiero que seas el Rey de mi vida, que seas el Rey de mi casa, que seas el Rey de mi familia, que vengas y entres, así como entraste en Jerusalén, así como visitaste el templo, también visita mi vida en esta mañana. Dígale, quiero reconocerte como el Señor. Y abre su boca y dígale a Jesucristo, tú eres el Rey de mi vida. Reconozco que viniste a este mundo para salvarme, que te humillaste a ti mismo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que fuiste a la tumba y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Y reconozco que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador. Y te invito que vengas a morar a mi corazón. Entra a mi casa, Señor. Entra a mi vida. Señorea en medio de mi familia, como lo que eres, el Rey de Reyes. Como iglesia, piensa en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Estás adorando como lo que Él es? ¿Cómo es tu obediencia al Señor? ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? ¿Cómo es nuestra adoración a Él? Padre, aquí estamos. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios.
Aquí estamos, Señor. Tú eres el Dios que vives y reinas. Y queremos, Señor, entregarnos a ti de esa manera total, sin reservas, Señor. Queremos rendirnos a ti como iglesia. Oh Dios, que nuestro servicio sea agradable a tus ojos. Que nuestra obediencia, Señor, te complazca. Que nuestra adoración, Dios mío, Padre, llegue a ti. Invierte unos instantes. Creo que este texto te invita a eso, a adorarlo. ¿Qué tal si te colocas en tus pies, levantas tus manos? Ellos allá extendían sus palmas y sus mantos. Extiende tus manos a Él. Bátelas y dile: tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Señor. Tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Dios. Y hoy, Señor, nos rendimos a ti como iglesia. Nos rendimos a ti como familia. Nos rendimos a ti, Señor, como parte de ese templo donde tú vienes a morar. A ti te damos toda la gloria, Señor. Tú eres digno de nuestra adoración. Dígale que Él es el Rey. Dígale que Él es el Señor. Dile que su nombre es sobre todo nombre. Y fuera de Él no hay otro. Entrónalo en tu casa, entrónalo en tu familia y dile: Dios, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que soy está a tu servicio. Tu profesión, tu actividad, tu negocio, tu casa. Dile: Señor, todo es tuyo. Te alabo por lo que me has dado, te alabo por la manera como me has bendecido, por el ministerio que nos has dado, Señor, como iglesia. Gracias, pero es para tu servicio, Dios. Por este lugar que nos has dado para adorarte, Señor, pero es para tu servicio, Dios. Te bendecimos, Padre. A ti te damos toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Aleluya, Señor. No nos queda más sino que adorarte y exaltarte a ti como lo que eres. Tú eres Rey, Señor. Aleluya. Hosana al Dios altísimo. Aleluya. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey.